Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. En nuestro recorrido explicativo por las Sagradas Escrituras hemos llegado al segundo capítulo del libro de Nehemías. Y haciendo un breve repaso del capítulo 1, podemos decirle que Nehemías, capítulo 1, verso 11, termina hablando acerca de que Nehemías, después de una larga oración, se describe como copero del rey. Ahora, esto nos puede parecer un trabajo sin importancia, el hombre que le sirve la copa al rey, que le sirve el vino. Pero los coperos podían ser hombres de poderosa influencia, y eso es importante saberlo para poder entender lo que sucede en el capítulo 2, ya que estos coperos tenían un acceso constante y cercano al rey. Los coperos eran los que probaban las bebidas para el rey con el fin de prevenir enfermedades o la muerte del rey. O sea, estaban dispuestos a sacrificar su vida por el bienestar del rey. Tenían que ser personas de confianza. Heródoto, que es un historiador, señala que los persas tenían en alta estima a los coperos, ya que eran considerados altos funcionarios. Por ejemplo, el copero del rey asirio, Asaradón, también era el principal ministro del reino. Por lo tanto, Nehemías ocupaba un alto cargo en el reino y debido a su acceso al rey, le suplicó a Dios que lo utilizara para hablar al rey sobre la situación de Judá, de la cual el capítulo 1 describe que el pueblo estaba en situación precaria y esto hizo que Nehemías se sintiera triste, angustiado, desesperado, preocupado por su pueblo y se acercara a Dios en oración que estudiamos en el capítulo número 1. Entonces iniciamos con el capítulo número 2. Este capítulo lo podemos dividir en tres partes: versículos del 1 hasta el 8, versículos 9 y 10 juntos y versículos 11 hasta el final del capítulo. Así vamos a desarrollar nuestra temática el día de hoy con estas tres divisiones. Vamos a comenzar con la primera sección. Capítulo 2, versículos del 1 hasta el 8. Vamos a leerlo completo y después vamos a ir analizando algunos detalles interesantes. Entonces vamos a leer los primeros 8 versículos del capítulo 2 y entonces vamos a ver algunas especificaciones a medida que vayamos leyendo. Dice, en el mes de Nisán que es entre marzo y abril, que sería el primer mes del año calendario en el tiempo de la Biblia. En el mes de Nisán, que es entre marzo y abril, en el año 20 del reinado de Artajerjes, seguimos en el año 20, aunque está comenzando un periodo de tiempo, un año diferente, Artajerjes está todavía en su año 20. En el año 20 de Artajerjes, cuando el vino estaba en él, tomé el vino y lo serví al rey. Está hablando Nehemías. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, porque él estaba triste por lo que estaba pasando, por supuesto, con Judá. Y el rey se dio cuenta de esa tristeza. No era común que Nehemías estuviera en esa situación. Entonces el rey me dijo, ¿por qué está tu semblante triste, siendo que no estás enfermo? ¿No es esto sino quebranto de corazón? Entonces temí en gran manera, y dije al rey, el rey viva para siempre. ¿Cómo no he de estar triste mi semblante, cuando la ciudad donde están los sepulcros de mis padres está arruinada y sus puertas consumidas por el fuego? Era tanta la tristeza que ese dolor que Nehemías sentía por Judá se reflejaba en su trabajo. ¿No te has sentido tú así alguna vez? Tienes que ir a cumplir tus funciones laborales, tienes que cumplir con tus responsabilidades rutinarias, con una profunda tristeza en el corazón por cualquier circunstancia, por la pérdida de un familiar o por algún problema que tengas dentro de tu hogar. ¿No te has sentido tú así alguna vez? ¿Y la gente ha notado tu tristeza? El rey notó la tristeza de Nehemías. No era común que él estuviese así. Así como con la vista perdida, como con el semblante caído, con el rostro demacrado. Y él le dice, ¿cómo no voy a estar triste, Señor? Si la ciudad de mis padres, donde están los sepulcros de mis familiares, está arruinada
y de paso que esa ciudad pertenece aquí al imperio. Entonces dice el versículo 4 que el rey me preguntó, o sea, el rey le preguntó, pero él dice, el rey me preguntó, porque está hablando en primera persona, ¿qué cosa deseas, Nehemías? Y cuando el rey le hace esta pregunta, el versículo 4 dice, entonces oré al Dios del cielo. Oré, tomó tiempo en esa fracción de segundos. ¿Cuánto pudo haber orado Nehemías en ese espacio de tiempo? ¿Cuánto pudo haber orado? Un clamor al Señor, ayúdame Señor, para usar las palabras sabias y poder hablar al rey. Entonces dice que él oró porque era un hombre de oración y ya lo demostró en el capítulo 1. Y dije al rey, si al rey le place y su siervo es grato, envíeme a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, para que la reedifique. Recordemos que en el libro de Esdras se le envió una carta a Artajerjes para impedir la construcción de esta ciudad. Después Artajerjes, revisando los escritos, permitió que la obra continuase. Esta obra continuó y por supuesto aquí uno de los personajes principales en la reconstrucción de los muros de Jerusalén fue Nehemías. Entonces el rey, con la reina sentada a su lado, me preguntó, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Nehemías tenía que haber ya planificado todo en su mente para hacer la solicitud al rey, porque habían pasado incluso hasta 4 meses, recordemos, que fue en el mes de Quisleu, que fue aproximadamente en diciembre, hasta el mes de Nisán, que era aproximadamente el mes de marzo, habían pasado entre 3-4 meses, desde que se le dio la noticia a Nehemías de lo que estaba pasando en Jerusalén, y durante esos 4 meses tuvo que haber planificado cómo sería la ida y la reconstrucción y cuánto tiempo duraría. Y el rey le preguntó, ¿cuánto tiempo vas a durar para regresar? Entonces dice la parte final que después de que le señalé el tiempo, el rey le agradó enviarme. Además dije al rey, si al rey le place, denme cartas para los gobernadores del otro lado del río para que me dejen pasar hasta que llegue a Judá. Y la carta para Asaf, guarda del bosque del rey, a fin de que me dé madera para los portales del palacio que está junto al templo, para la muralla de la ciudad y para la casa donde he de habitar. Y el rey me lo otorgó según la benéfica mano de el Señor sobre mí. Nehemías reconoció que el Señor, que el Espíritu del Señor había obrado en Artajerjes y le había dado esta bondad. Entonces vemos que la oración de Nehemías fue respondida en el mes de Nisán. Esa oración del capítulo 1 y esa breve oración o ese clamor que dice allí entre la pregunta y la respuesta, la pregunta de Artajerjes, que qué es lo que te pasa, qué quieres, qué deseas, y la respuesta de Nehemías, la oración fue muy corta, pero esa oración fue respondida. Estamos aproximadamente en el mes de marzo o abril del año 444 antes de Cristo. Habían pasado entre 3 o 4 meses desde que el hermano, así se lo describe, Ananí, el hermano de Nehemías, y los judíos le trajeron inquietantes noticias sobre Jerusalén a Nehemías. Durante estos 3 o 4 meses, Nehemías oró, ayunó y todos los días podría haberle parecido que Dios no estaba respondiendo. A veces nos impacientamos porque el tiempo pasa y queremos respuesta ahora. Pero ¿cuánto tiempo pasó entre la oración del capítulo 1 y la respuesta en el capítulo 2? 3 o 4 meses. A veces nos desesperamos porque queremos respuestas ya, pero Dios tiene el control de todas las cosas. Los tiempos de Dios siempre son perfectos. Dios preparó al rey para escuchar a Nehemías y responder favorablemente. No era un hecho cotidiano que un copero con tanta confianza fuera relevado de sus deberes por un tiempo para ser gobernador de una tierra diferente, pero esto pasó con Nehemías. Dios habló a través de Nehemías e impresionó al rey persa Artajerjes I para que Nehemías fuese gobernador del territorio de Judá. Posiblemente ya Zorobabel no estaba. Ahora le tocaba el turno a Nehemías tener esa responsabilidad por mandato del rey, por la confianza que el rey le tenía a Nehemías. El hecho de que se mencione en estos primeros versículos a la reina sugiere que posiblemente era una ocasión privada, ya que no era costumbre que la reina estuviera siempre presente en los banquetes formales.
Y eso lo vamos a ver también en el libro de Esther. No era común que la reina estuviese en los banquetes. De hecho, cuando el rey Asuero estaba en una celebración y manda llamar a su esposa Vasti, porque no estaba allí, Vasti no quiere ir. Y a raíz de la ira de Asuero por la desobediencia de su esposa, él la releva de su cargo y se busca otra reina. Y toma a Esther. Y Esther osa presentarse ante el rey sin que fuese llamada. Pero Esther dedicó tiempo al ayuno y a la oración para poder pedir el favor del rey. Y aquí vemos similitudes entre lo que sucedió en los tiempos de Esther con lo que estaba pasando en el corazón de Nehemías. Tenía que hacer una solicitud que difícilmente, humanamente, era imposible que se cumpliese. Y aquí viene una pregunta para nosotros. ¿Tienes tú alguna dificultad en tu vida laboral? Por ejemplo, ¿has aprendido que el sábado es el día del Señor y tienes que hablar con tus jefes del trabajo para explicarle tus convicciones espirituales y deseas tener el sábado libre para adorar con tranquilidad a Dios, yendo a tu iglesia, compartiendo con tus hermanos y reconociendo que Dios es tu sustentador, y tienes que elaborar una carta o hablar con tu jefe y tienes ese temor? Pues bueno, imagínate lo que sentía Nehemías, porque iba a pedir no que le diesen un día libre a la semana, que seguramente lo tenía. Estaba pidiendo que se le permitiese ir a Jerusalén en un tiempo específico. Tenía que ir, reconstruir y después volver. Y eso se demoraba. Y el rey podía decirle no, porque ¿a quién voy a poner aquí de copero de confianza? ¿A quién voy a poner cuando tú no estés? No, te necesito aquí. Pero Dios obró en el corazón de Artajerjes. Y si obró en el corazón de este rey, también puede obrar en aquellas personas a las cuales le trabajamos y le debemos solicitar que se nos respete nuestras convicciones. ¿Qué tenemos que hacer ante la adversidad, ante la dificultad y ante la circunstancia particular? Orar a Dios y Dios dará la respuesta. Nehemías no mencionó a Jerusalén de inmediato para evitar que el rey tuviera ideas preconcebidas, y aquí vemos la sabiduría de Nehemías, sino que hizo un llamado emocional al rey sobre algo personal cuando dijo: los sepulcros de mis padres. Para cuando mencionó el lugar específico, Jerusalén, el rey ya había sido conquistado. ¿En qué medida podemos ver un paralelismo entre la función de Nehemías en esta corte y la del profeta Daniel en Babilonia? ¿Cuáles son las similitudes entre Nehemías y Daniel? Ya vimos las similitudes entre Nehemías y Esther, aunque al libro de Esther todavía nos falta llegar. Pero las similitudes entre Nehemías y Daniel es que ambos tenían deberes gubernamentales y se habían ganado la confianza de los reyes. Daniel se ganó la confianza de Nabucodonosor y Nabucodonosor lo respetaba, y Nehemías se había ganado la confianza de Artajerjes y Artajerjes lo tenía en alta estima porque eran hombres responsables, eran hombres respetuosos, eran hombres dignos de confianza, eran hombres que hacían bien su trabajo. Y aquí viene la pregunta para nosotros: ¿cómo somos tú y yo en nuestras relaciones con otras personas? ¿Y cómo es nuestra relación con nuestros jefes en el trabajo? ¿Y cómo es nuestro trabajo? ¿Somos responsables? ¿Somos respetuosos? ¿Somos cumplidos? Todo eso es importante. ¿Vas a solicitar tú algo a tu jefe cuando eres un irresponsable en el trabajo? Más bien todavía te están dando el trabajo para no despedirte por misericordia. Pero una persona que es responsable, que es respetuosa, que es laboriosa, que cumple sus responsabilidades, esa persona es en alta estima en el área laboral. Y eso habla mucho del carácter, tanto de Nehemías como de Daniel. Entonces, bueno, el rey envió cartas con Nehemías a Sanbalat. El versículo número 9 de este capítulo número 2 continúa diciendo, vamos a leer versículo 9 y versículo 10 del capítulo 2. Entonces fui a los gobernadores del otro lado del río. Cuando habla del otro lado del río, está hablando del río Jordán, del otro lado del río. O sea, la tierra de Canaán, donde estaba Jerusalén y donde estaba Israel, o todo ese territorio, del otro lado del río. Al oírlo, estoy en el versículo 9, entonces fui a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey. El rey había enviado conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Al oírlo, Sanbalat Horonita y Tobías, el siervo armonita,
se disgustaron en extremo y les disgustó que alguien viniese a procurar el bien de los israelitas. Entonces se le envía esta carta a Sanbalat, a Tobías y a los altos funcionarios de la región que estaban más allá del río, a fin de allanar el camino para que Nehemías llevara a cabo su obra. Además, el rey ordenó a Asaf, que tiene nombre de cantante o de sacerdote, pero este es otro Asaf, que era el guarda del bosque del rey, que le proporcionaría a Nehemías toda la madera necesaria para reconstruir la ciudad, las paredes y las puertas del templo. La oposición pareció surgir incluso antes de que Nehemías intentara cualquier medida, ya que la solicitud entregada a los gobernadores suscitó problemas. Aunque Tobías es un nombre judío que traduce algo así como el Señor es bueno. Qué paradójico, ¿no? Qué irónico que Tobías signifique Dios es bueno, cuando este Tobías se pone en contra de la obra de Dios. Jerusalén estaba rodeada de enemigos que con nombre parecían muy buenas personas. Por nombre, que por cierto, el nombre de Nehemías significa consuelo, consuelo del Señor. Sí, este sí realmente era un consuelo. Nehemías era una ayuda para el pueblo Judá. Sanbalat, el gobernador de Samaria, estaba al norte, Tobías era gobernador de Amón, al este, y Gesén, el árabe, dice que estaba al sur. Se apoderó de los territorios de Edom y de Moab, esto como referencia histórica. Es lamentable que los líderes de esa región rechazaran a Nehemías por preocuparse por el bienestar de los oprimidos. Los pendecieros no se regocijaban de la buena suerte de aquellos a quienes ellos intimaban. Sin embargo, la llegada de Nehemías a Jerusalén, con una escolta militar, a diferencia de Esdras, que pidió la ayuda del Señor, al revelar que venía en alguna misión importante, esto excitó los celos de las tribus paganas que vivían cerca de la ciudad y que con frecuencia habían manifestado su enemistad contra los judíos, a los que colmaban de insultos y vituperios. Desde el principio, estos caudillos observaron con ojos críticos los movimientos de Nehemías y por todos los medios a su alcance procuraron estorbar sus planes y su obra. ¿Qué otras historias en la Biblia podemos encontrar que muestren a personas llamadas por Dios y que tuvieron una fuerte oposición? ¿Qué otros personajes tuvieron oposición? En este momento me acuerdo de Daniel, que trataba de hacer todas las cosas bien y siempre encontraba oposición y le pusieron un decreto que si oraba a un dios que no fuese Darío iba a ser lanzado al foso de los leones. En el tiempo de Esther también hubo oposición. Hubo muchos personajes en la escritura que tuvieron oposición cuando quisieron hacer la voluntad del Señor. Por último, hemos llegado a la parte del capítulo, desde el versículo 11 hasta el 20, vamos a leerlo. Dice: llegué pues a Jerusalén y después de 3 días me levanté de noche, llevé conmigo unos pocos varones y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. El hombre llegó sin perder tiempo, sabía que no podía perder tiempo alguno y entonces se dedicó a recorrer la ciudad. No declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni tenía cabalgadura conmigo excepto la que yo cabalgaba. Aquella misma noche salí por la puerta del valle hacia la fuente del dragón, así dice esta versión, y a la puerta del muladar e inspeccioné las murallas de Jerusalén, que estaban derribadas y las puertas consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había paso para mi cabalgadura. Siendo todavía de noche, subí por el torrente y examiné la muralla, después regresé por la puerta del valle. Los oficiales no supieron dónde yo había ido, ni qué había hecho. Hasta entonces yo no lo había declarado a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Entonces les dije, versículo 17, y este versículo es importantísimo, porque muestra el liderazgo de Nehemías. Entonces les dije: vosotros veis la triste situación en que nos hallamos, mire cómo estamos. Es como decirle hoy a la iglesia: mire cómo está la iglesia y mire cómo está el mundo. Necesitamos un cambio estructural en nuestra vida. Y Nehemías le decía: necesitamos cambiar esta situación. Mire cómo nos hallamos. Jerusalén está en ruinas y sus puertas consumidas por el fuego. Venid, vengan, hace un llamado, una invitación. Vengan y edifiquemos las murallas de Jerusalén
y no estemos más en oprobio. Me gusta mucho porque Nehemías dice, reconstruyamos, edifiquemos. No dice, hagan, ustedes son unos vagos. ¿Cómo es posible? O sea, Nehemías no llegó para reprender, llegó para ayudar y para motivar, porque Nehemías no podía hacer la obra solo. Él fue y recorrió toda la ciudad y vio cómo estaba todo derribado. Y le dijo, vamos a reconstruir, vengan, edifiquemos las murallas. Esto es un verdadero líder, aquel que se mete con los demás a hacer la obra. Entonces les conté cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. Le contó, mire, la experiencia con Artajerjes, le conté, aquí Nehemías está hablando y dice, mira, les conté todo lo que yo pasé para llegar hasta este lugar y el dolor que sentía y cómo Dios me prosperó y cómo convenció al rey Artajerjes que me diera la libertad de venir. Ese testimonio, el testimonio poderoso de Nehemías, era para motivar a los demás. Entonces les conté cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y las palabras que el rey me había dicho, y respondieron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para el bien. La gente tomó la decisión porque vieron la vehemencia de Nehemías y vieron el interés de querer hacer las cosas bien, y esas cosas eran para beneficio de todos y para la gloria de Dios, porque Dios le había prosperado. Pero cuando Sanballat horonita, Tobías, el siervo amonita, y Gesem el árabe lo oyeron, se burlaron de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué estáis haciendo? Siempre hay oposición, siempre hay burladores, siempre hay personas que nos van a querer desanimar, incluso dentro de la iglesia. ¿Os queréis rebelar contra el rey? Ellos no querían rebelarse, pero tenían el permiso del rey en la mano. Le respondí, dice Nehemías, el Dios del cielo nos prosperará. Aquí hay confianza, la misma confianza que debemos tener nosotros. Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. Lo que parece imposible para el hombre, para Dios todo es posible. Si Dios pudo convencer a través de su espíritu a Artajerjes para darle la oportunidad a Nehemías a ir a reconstruir, Dios iba a prosperar esa reconstrucción. Vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. En otras palabras, con mucho respeto, Nehemías le dijo, ubíquense. Ustedes no saben de lo que están hablando. Nosotros tenemos aquí la carta del permiso del rey y vamos a reconstruir. Vamos a hacerlo. Dios nos prosperará. Nehemías era un hombre líder, era un hombre vehemente, era un motivador, era espiritual, un hombre de oración y sobre todo era un hombre que sabía confiar en Dios. Nehemías era un hombre con mente positiva. Lo vamos a hacer, lo vamos a lograr. Y ese es el mensaje para nosotros en esta mañana, en esta oportunidad. El mensaje es, tú y yo podemos hacer todas las cosas con la ayuda del Señor de acuerdo a su voluntad, porque así como Dios nos ha prosperado en el pasado, así también nos prosperará el día de hoy, y lo seguirá haciendo hasta que Cristo venga a buscarnos. No me quiero despedir de este análisis sin antes mencionarles un texto extraído del libro Profetas y Reyes en la página 465, que dice, Nehemías era un hombre de oración. ¿Cuál era el motor de la vida de Nehemías? Su relación con Dios. Con frecuencia, Nehemías había derramado su alma en favor de su pueblo. Pero mientras oraba, se formó un propósito santo en su mente. Resolvió que si lograba el consentimiento del rey y la ayuda necesaria para conseguir herramientas y material, emprendería él mismo la tarea de reedificar las murallas de Jerusalén y de restaurar la fuerza nacional de Israel. Pidió al Señor que le hiciese obtener el favor del rey con el fin de poder cumplir ese plan. Suplicó, concédeme ahora éxito. Dame gracia delante de aquel varón. Durante 4 meses, Nehemías aguardó una oportunidad favorable para presentar su petición al rey. ¿Cuánto tiempo tienes tú orándole al Señor para que te dé respuesta a tu pedido? ¿Cuánto tiempo? Nehemías era perseverante. Tú y yo tenemos que ser perseverantes y confiar en el Señor. Y el Señor nos dará el éxito. Y motivaremos a otras personas por nuestro propio testimonio y por nuestra propia confianza. No es momento de desanimarse, es momento de perseverar. Y este, mis queridos hermanos, es un mensaje que fortalece nuestra fe y nos llena de esperanza en este día. Bueno, de esta manera hemos llegado al final del capítulo explicativo por el día de hoy. ¿Qué te ha parecido?
¿Qué grandes lecciones podemos extraer? Oración, perseverancia, respeto, obediencia, responsabilidad, motivación, liderazgo, tantas cosas que podemos decir en este breve capítulo de 20 versículos. Oposición también. Pero Nehemías sabía colocar en su puesto a los opositores y decirle: ustedes no tienen parte en esto, no se metan en este asunto. Firmeza, convicción. Esas son las cualidades de un líder de éxito. Sobre todo, dependencia divina. Bien, vamos a acercarnos entonces a Dios. Quiero invitarte a que podamos orar juntos. Querido Padre, muchas gracias, Señor, te damos en esta oportunidad porque una vez más tú nos demuestras que guías nuestros pasos. Aquí vemos a Nehemías, un líder nato con muchas cualidades importantes que deben ser tomadas en cuenta en nuestro tiempo. Hombres como Nehemías, como Esdras, como Daniel, como Esther se necesitan en este tiempo presente, en este tiempo de zarandeo cuando hay oposición a tu causa. Pero tú, Señor, tienes el control de todas las cosas y nos das la fuerza y respondes en su tiempo indicado. Tenemos que aprender a confiar en ti y poner manos a la obra, porque solo en ti, Señor, está nuestra fortaleza. Gracias porque tú nos escuchas y nos instruyes y nos permites entender tu voluntad. Son agradecimientos que te hacemos en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, y ahora al despedirnos decimos a cada uno: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. La invitación es para el día de mañana, cuando regresaremos para estudiar juntos el capítulo número 3 del libro de Nehemías. ¿Qué pasó con la reconstrucción? Eso lo vamos a estudiar en los próximos capítulos. Con esta motivación de Nehemías, ya sabemos que la obra fue un éxito, pero vamos a analizar los detalles de estos versículos subsiguientes. Que Dios guíe tus pasos a lo largo de este día. Nos vemos en una próxima oportunidad.